Buenos días. ¿Qué ¡Qué tal? alegría! ¿Todo bien? Bien, Estupendo. deseando de estar en esta casa. Qué Que ya bien. tocaba, ya tocaba. Ya tocaba, sí, sí, sí. Hoy nos acercamos a una historia tejida durante medio siglo con hilos de entrega, de fe y servicio a los más vulnerables. Con motivo del 50 aniversario del Instituto de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, conversamos con el superior general Luis Miguel Martel para conocer el corazón de esta familia que desde el carisma de la Cruz Blanca continúa siendo presencia viva de esperanza allí donde más se necesita. Bienvenido, Luis Miguel. Muchísimas gracias por tu visita, Susana. Qué maravilla poder celebrar estos 50 años. Sí, desde luego que es una gracia muy grande. Estamos desde el mes de marzo de este año y hasta marzo del año que viene en distintos lugares y bueno, pues dando muchas gracias a Dios por tanto. Bueno, Luis Miguel, 50 años no es cualquier cosa. Y celebrar eso y con aquellos comienzos que no fueron nada fáciles, sobre todo pues con el hermano Isidoro Lezcano y ese don Carlos amigo que tanto hizo por los hermanos, aquellos comienzos, ¿cómo Sí. fue? Bueno, el hermano Isidoro tenemos como carta de identidad en la iglesia a partir de ese marzo de 1975, en que la cosa empezó bastante antes. Tenemos que entender que el hermano Isidoro comienza primero en Ceuta y de Ceuta pasa a Tánger y allí la providencia quiere que llegue Carlos Amigo como arzobispo. El hermano Isidoro al principio no tenía pensado en su mente una congregación religiosa. Él quería hacer esa obra que Dios le pedía de acoger y acompañar a las personas que, sobre todo, como él hacía voluntariado en el hospital, la gente se le daba de alta y de repente no había dónde enviarlos. Se quedaban en el hospital a perpetuidad. Y él decía, una casa donde puedan estar acogidos. Y esa idea la entendieron muy bien cuando se conocieron en Tánger y dieron forma a lo que hoy llamamos nuestras casas familiares y centros, como este. Una cruz blanca que precisamente es lo que le llamó la atención a don Carlos Amigo. Esa cruz blanca, ¿qué significado tiene, hermano? Cuéntenos. Para nosotros, el hermano Isidoro siempre nos decía que la cruz, pues porque sobre todo estamos volviendo la vista un poquito atrás, se entendía la enfermedad como ese sufrimiento, como esa crucifixión del enfermo, sobre todo el enfermo incurable, a una cama. Una cama que normalmente tenía sábanas blancas y por eso lo de la cruz blanca. Y luego nos lleva a Cristo, porque para nosotros Cristo está en esa persona que está en esa cama. ¿Qué recuerda de toda esa época, esos años? Bueno, porque ya lleva usted unos cuantos años de superior y con ese lema tan grande, ¿no?, con los más vulnerables, que es ese acoger, acompañar y transformar vidas. Bueno, yo empecé en Cruz Blanca muy jovencito, era menor de edad, tuvieron que darme permiso a mis padres, tenía 17 años, llevo 44 años ya en Cruz Blanca. Si estamos celebrando 50, pues a los 6 años de la fundación, por ahí apareció el hermano Luis Miguel, ¿no? Y bueno, los comienzos, como todos los comienzos, son duros, son difíciles. Nosotros al principio los hermanos hacíamos todo, no había trabajadores, no había empleados, había mucho voluntariado organizado y demás, pero el trabajo fuerte lo llevamos a cabo los hermanos. Gracias a Dios, en estos 50 años hemos ido creciendo en todos los sentidos, nos hemos ido adaptando a las normativas y aquí estamos. Bueno, 50 años que la fraternidad siempre ha sido el motor de este gran apostolado, Luis Miguel. Sí, nuestro nombre es Hermanos, Hermanos de Cruz Blanca. Y hermanos es ponerte al lado de la otra persona, sentir a la otra persona como un regalo que Dios pone en tu vida. Acogemos a todas las personas porque pensamos que este mundo solo se puede cambiar si arrimamos hombro a hombro y tiramos para adelante entre todos. Y siempre, curiosamente, con los más vulnerables, con los más desheredados de la tierra, con enfermos incurables. Sí, el hermano Isidoro, ese era su pensamiento desde siempre. De hecho, nosotros, de los 3 consejos evangélicos, tenemos un cuarto voto. Castidad, pobreza, obediencia y el servicio a los enfermos incurables y a los más necesitados. De esto hacemos un voto público, para que igual que se nos recuerda que tenemos que cumplir esto, este también es fundamental en nuestra congregación. Y siempre al lado de las personas que más necesitan, allí donde más nos necesiten, no donde a mí me gustaría tener la casa o el lugar.
Bueno, y acabamos de renovar ese grandioso compromiso. Usted ha contado que los hermanos eran siempre el corazón de las casas, esos hogares que siempre han querido que sean familiares. ¿Y hoy cómo es, Luis Miguel? Pues seguimos igual, los hermanos tenemos que ser la referencia viva del carisma, ¿no? El hermano es el custodio, por decirlo de alguna manera, pero no es el custodio de algo que no se pueda enseñar ni ver, todo lo contrario, el hermano es como ese anuncio permanente, de que estamos aquí para lo que estamos aquí, ¿no? Acoger, acompañar y transformar. Es muy importante la acogida, pero una acogida incondicional. No podemos poner condiciones a la gente que llega. Ya trae bastante con lo que trae para que nosotros le pongamos más trabas. Sin duda, es algo que es característico de este carisma y doy fe. Ahora, hermano, entiendo que son muchos los requisitos que piden y para el trabajo que realizan, pero no paran de formarse y además siempre adelante, siempre con una tarea impresionante, siempre cargado de personas alrededor de todos los tipos de colectivos. Sí, así es, ¿no? El hermano Isidoro nos decía siempre que el bien hay que hacerlo bien. Y la buena voluntad solo no basta, es importante, pero eso solo no basta. Entonces, qué duda cabe que en estos 50 años, como hemos abierto también el abanico de perfiles de personas que atendemos y demás, a las personas, si queremos acogerlas, como decimos, tenemos que estar preparados para esa acogida. Entonces la formación es continua, no solo para los hermanos, sino para cerca de los 2000 trabajadores que hoy tenemos en Cruz Blanca. Claro, es que hablamos no solamente de los hermanos, todos esos trabajadores y también infinidad de voluntarios, gracias a Dios. Esa gran familia, ¿no?, franciscana, esa gran familia de Cruz Blanca. El hermano Isidoro, cuando comenzó en Ceuta, el primer grupo de personas que se le acercó eran voluntarios. En este caso eran mujeres voluntarias, y desde nosotros lo tenemos en nuestras propias constituciones generales. Decimos que la familia de Cruz Blanca la componen residentes, usuarios, hermanos y voluntarios. O sea, el voluntariado forma parte constitucional de nuestra familia. Sin los voluntarios, una casa de Cruz Blanca que no tenga voluntarios es una casa que está incompleta. Hermano, y luego distribuidos por distintos lugares, no solamente España, porque bueno, ha estado en Argentina, sí, celebrando también este grandioso aniversario. Acabamos de llegar, como aquel que dice, hace apenas 3 semanas estuvimos por allá. Sí, los hermanos, a la vez que empezábamos aquí en España, muy rapidito nos fuimos a Venezuela. Estamos ahora todos pendientes con esta situación que se está viviendo allá. Nacimos en Marruecos, España, Venezuela, y lo último es en Argentina. O sea, yo creo que en 50 años hemos corrido un poquito. Hermano, ¿y cómo ha cambiado todo esto? Porque ahora se piden tantos requisitos, tantas cosas. ¿Cómo ha cambiado la situación? ¿Cómo ha cambiado la distribución de las casas? ¿Cómo estamos en este momento, después de esos 50 años que quedan ahí atrás y que son esa historia, ¿no?, que se mantiene intacta además? Sí. Recordar, celebrar es recordar y volver a los orígenes, pero que eso nos sirva para que mantengamos lo original. Y lo original es que no perdamos la perspectiva de estar junto a las personas necesitadas, como decía antes, donde más nos necesitan. Y muchas veces los perfiles son muy diversos, muy diversos. Cruz Blanca tiene un abanico muy grande de atención en lo social y en lo asistencial. Y es verdad que nos hemos tenido que preparar, como te decía antes, para acoger bien y cuidar de estas personas. Al final es cumplir un mandamiento. Cuidar es amar. Y para amar bien, tienes que cuidarlos bien y tienes que ser buen profesional. Precisamente es esa frase de Isidoro Lescano, que no quiero equivocarme, que decía: debemos cuidar a nuestros asistidos como si Dios los cuidara, amarlos como si Dios los amara, ¿no? Y los hermanos franciscanos de Cruz Blanca sin duda lo hacen más que bien con todos esos colectivos, ¿no? Hace ya muchos años en mi cabeza, desde que llevo de superior general, que ya va para 12 años, siempre es ponernos con esa meta evangélica, ¿no? Dice al prójimo como a ti mismo. Y yo me pregunto, y sobre todo lo hago en estos últimos tiempos, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera yo esa persona que llega? ¿Y si fuera yo ese chico o esa chica con discapacidad? Esa persona mayor, esa persona migrante, esa persona sin hogar, esa persona que ha sufrido situación de trata en el mundo de la prostitución. Si fuera yo, ¿cómo me gustaría
Y al final, desde ahí, esa es la mejor escuela. Si te falta esto, el resto de conocimientos no sirve para nada, eso te lo puedo asegurar. Hermano, la mejor escuela y referencia para todos nosotros. Por supuesto, Cruz Blanca no se entiende si no es así, y desde el Evangelio. Nosotros siempre, como decía aquel santo obispo argentino, un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Bueno, estamos en un lugar, hermano, más que especial para esta congregación. Sí, bueno, estamos en el convento de la Virgen del Rosario de Araal. Nosotros en el 2015, el anterior arzobispo, Monseñor Asenjo, nos cedió este edificio, hicimos un convenio de cesión con el arzobispado y esto que está pasando mucho ahora en España, que se cierran tantos monasterios de clausura y demás, en este caso se ha convertido en un lugar donde actualmente acogemos a más de 130 migrantes. Uf, madre mía. Hermano, mirando al futuro, ¿cuál cree que es, no sé, después de estos 50 años que se han recorrido, pues, cuál cree que debe ser la gran prioridad ahora mismo de Cruz Blanca? No perder la originalidad, tener siempre en cuenta de dónde hemos venido. No podemos construir si olvidamos lo que somos, nuestras propias raíces. Mantenernos en eso siempre al lado de las personas más vulnerables y necesitadas. Y no me canso de decir, allí donde más nos necesiten. Bueno, ¿cómo se puede llamar a las nuevas vocaciones? No lo sé. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos que no es poco. Nosotros en Cruz Blanca no nos falta el goteo, el gota a gota que tenemos de gente que va llegando. Es verdad que también estamos viviendo el dato sociológico. Yo comentaba antes que yo empecé muy jovencito. Ahora vienen, yo digo que el Señor, en vez de levantarse a primera hora de la mañana, hacer la propuesta vocacional, se levanta después de siesta. Entonces vienen más cerca de los 30 y tantos que de los 20 y pocos, ¿no? Pero son personas que ya tienen un recorrido vital, que son profesionales, la mayoría de los que llegan, y también estamos viviendo una realidad que, bueno, pues estamos en esta globalización, hay muchos hermanos que son de Latinoamérica y otros que vienen incluso de África. ¿Cómo podemos llamar para esta Cruz Blanca, para que seamos Cruz Blanca? Bueno, importante, en un primer momento llamar a las vocaciones, porque es importante que Dios siga llamando a futuros hermanos a formar parte de esta bendita locura. Y después, como te decía antes, también al voluntariado, a la colaboración. Es una obra de la Iglesia, es una obra de todos. Nosotros quizás somos los que estamos ahí en la vanguardia, pero necesitamos gente detrás que nos apoye, que nos impulse, y entre todos somos capaces de que esta gran familia siga durante muchos, muchos años. ¿Cuál diría que es el gran reto de Cruz Blanca? El gran reto de Cruz Blanca es ser testigos de la misericordia, de la ternura de Dios. Ese es el gran reto que tenemos en Cruz Blanca, y para eso, vuelvo a decir, abiertos a otras culturas, abiertos a la gran diversidad, y abiertos siempre, siempre, siempre a la acogida entrañable de las personas más vulnerables y necesitadas. Qué maravilla poder hablar de todo esto y de esta espiritualidad franciscana de Cruz Blanca en este hermoso lugar. Antes de terminar, me gustaría enseñarte pues un lugar muy especial para los hermanos, no solo porque es el oratorio donde la comunidad hace sus rezos en la mañana y en la tarde, sino también por lo significativo que tiene. Esta cruz que estamos viendo aquí, nosotros le llamamos la Cruz de los Migrantes, porque está hecha con dos tablas que servían de asiento en aquellos primeros cayucos que llegaron a Canarias entre el 19 y el 20, que fue cuando llegó tantísima gente. Pues un voluntario nuestro de la isla de Lanzarote, donde guardaban todas esas pateras que eran confiscadas, pensó en Cruz Blanca y nos mandó dos tablas. Y estas dos tablas para nosotros es ese significado de que Cristo vuelva a estar crucificado.
Démonos cuenta, por lo que nos dicen en las noticias, que hay personas que se tiran hasta una semana de travesía, una semana sentados ahí sin saber dónde van, con mucho miedo porque no conocían el mar y con un destino muy incierto, ¿no? Qué bonito es cuando tú los puedes recibir, los conoces, los acoges y participas de alguna manera en la resurrección de estas personas. Los hermanos siempre presentes en ese tema de la inmigración, bien lo conocimos con el padre Isidoro, con el hermano Isidoro también Macías en aquella Algeciras, aquel campo de Gibraltar tan tremendo. Hoy es un fenómeno muy nuevo, el de la migración, pero Cruz Blanca lleva más de 30 años acogiendo personas. El padre Pateras, como es conocido Isidoro Macías, empezó en Algeciras hace más de 30 años, o sea, no es nuevo para Cruz Blanca. Bueno, y este grandioso aniversario, 50 años, ¿cómo podemos despedir? ¿Qué mensaje podemos dar sin olvidar pues todas esas personas que han pasado por esa gran familia, ¿no? De tantas personas acogidas, tantos voluntarios, tantos hermanos que han pasado por esta Cruz Blanca? ¿Con qué mensaje nos quedamos? Pues con un agradecimiento muy grande a Dios, que en su providencia no nos ha dejado nunca de la mano. Como en toda situación, como en toda familia, como en todo colectivo, ha habido momentos muy duros, momentos de mucho pesar y mucho dolor, pero también hemos sabido salir adelante juntos como familia y lo que queremos es continuar así siendo familia que acoge, que acompaña y que transforma. Y un lema precioso que habéis puesto en esos 50 aniversarios, todos. Sí, decimos que el hermano Isidoro es uno de tantos, porque era un hombre sencillo, un hombre humilde, no se distinguía por nada en especial, no levitaba, no hacía cositas raras, afortunadamente, si no sería difícil de seguir. Y cómo después de esa experiencia del hermano Isidoro, siendo uno de tantos que hemos ido como familia, no solo los religiosos, sino toda esa persona que entra en contacto con nosotros y que ya son parte de Cruz Blanca. Muchísimas gracias, hermano, por compartir estos Muchísimas 50 gracias años con Testigos Hoy, siempre en nuestro Muchas corazón. gracias a ti.